¿Tenés algún recuerdo doloroso, imborrable de ese momento? ¿Algo a lo que siempre, cuando te acordás, volvés a ese momento? Y hubo un par de momentos, pero un par de momentos que sí, porque en un momento justo falleció la mamá de mi papá y estábamos todos encerrados y no pudo despedirse en sí, y aparte mis familiares fueron para hacerle la mínima despedida y lo sintieron que fueron como discriminados por el tema este del barrio. Fue el 20 de marzo, llega el primer resultado, porque nos llevaron todos los resultados juntos, llega el primer resultado y me vienen a decir a las 6 de la tarde que yo era positivo. Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos declarados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas. Pandemia. Una pandemia que ha avanzado con mucha velocidad, primero en Asia, después en Europa, después en Estados Unidos, y que ha llegado a América Latina. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Mucha gente pensó que la pandemia del coronavirus eran 3 semanas, un mes, pero sin embargo hace 1 año y medio que convivimos con esto que vino a alterarnos la normalidad. ¿Se acuerdan, no? Marzo del 2020, cuando el presidente anunciaba la cuarentena para todo el país. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Solo algunas horas después, en Corrientes tuvimos el primer caso positivo. Hechos que quedan imborrables en nuestra memoria. Como cuando se cerró un barrio entero con 2000 personas adentro por varios días. Nos equivocamos al pensar que el coronavirus era una cosa de un ratito, porque nos cambió la vida, porque puso el mundo patas para arriba. Alta Nota te invita a reflexionar cómo somos, como seres humanos, a 1 año y medio de vivir en pandemia. Jorge, ¿cómo andas? Bien. Gracias por sumarte. La verdad que muy bien. Me decías recién que todo lo que te pasó con esto que veíamos del coronavirus, ¿por qué decís que es una etapa cerrada, pero el gesto fue como medio de dolor, medio de angustia? ¿Por qué te pasa eso con ese tema? Hoy es una etapa cerrada, ¿no? Pasaron 1 año y dentro de todo tengo que decir que el coronavirus fue benevolente con mi familia, ¿no? En el sentido de que los únicos síntomas que tuvimos fueron la pérdida del olfato y el gusto, el único. Sí, lo que lamentablemente el tema de las noticias falsas, todo ese tipo de situaciones que realmente fueron muy duras, duras. ¿Qué fue lo peor que te pasó con eso? Y constantemente mirar en las redes sociales de noticias, por ejemplo, de que me vieron en Corrientes, de que me vieron de mi ciudad en Villa Ángela, en 2 o 3 lugares, donde constantemente noticias falsas, agresivas. Llegó un momento, a los 3-4 días, que no quisimos mirar más redes sociales, no quisimos nada, porque era durísimo y sobre todo teniendo en cuenta de que estábamos la familia, estábamos todos positivos, todos con el mismo síntoma. ¿Vos, tu señora, y tu hijo? Mis 2 hijos. ¿Y tus 2 hijos? ¿Por qué se aíslan ustedes acá? Nosotros cuando llegamos el 10 de marzo, nosotros salimos en febrero de vacaciones. En ese momento
el tema del coronavirus, se hablaba de China, no se hablaba... nosotros, en el único lugar donde fuimos a 3 o 4 lugares de vacaciones, en el único lugar que en ese momento había coronavirus era en el norte de Italia. Más la gente no se usaba barbijo, sí. nada. Nosotros volvemos a la Argentina el 10 de marzo, incluso cuando entramos nosotros en Ezeiza los controles eran mínimos, ni la temperatura nos tomaron, sí nos tomaban los datos de dónde veníamos, en qué avión, todos esos datos. Lo que sí teníamos la información de que, por ejemplo, mi señora que trabaja en el Ministerio de Educación en el Chaco tenía, y mi hija por su trabajo, tenían que estar 15 días aislados los que venían de Europa. Claro, eso es lo primero que se supo. Lo primero que se supo. Entonces ustedes llegan y por eso se aíslan, digamos. Claro, nosotros, mi señora y yo vivimos en Villa Ángela y mis hijos viven en Corrientes. Nosotros para ir a aislarnos a Villa Ángela dijimos, vamos a aislarnos con mi hijo. Todos juntos, digamos, para estar todos juntos. Por la duda, si no mi tenía hija que hacer... estaba en otro departamento. Claro. Nos aislamos, nosotros llegamos esa noche vía Resistencia, nos trajo un remisero y nos aislamos. Un chico de un supermercado que nos trajo el carro con mercadería a la puerta del departamento, que fue con las únicas 2 personas que tuvimos contacto. Gracias a Dios ninguna de esas 2 personas dio positivo. Nosotros en ese momento no teníamos ningún síntoma, claro, ¿no? Al 4º o 5º día empezamos a sentir la falta de olfato y de gusto. Que no se sabía todavía que eran síntomas de COVID. No se sabía que era síntoma de coronavirus. También tengo que decir que nosotros el primer día, al otro día a la mañana, o sea, el 11 de marzo ya nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud de Corrientes, de Salud de Corrientes, donde le dijimos que estábamos aislados y les dimos las direcciones. A partir de ahí, constantemente estábamos en comunicación con ellos. ¿Cuándo te llaman a decirte sos positivo? Bueno, al 4º o 5º día que llegamos nosotros sentimos el síntoma. Hablamos con la gente del ministerio y nos vienen a hacer el hisopado. Y en ese momento los hisopados que se hacían duraban 4 o 5 días, que los mandaban al Malbrán. Sí, a Buenos Aires. Exactamente, no me acuerdo, creo que fue el 20 de marzo. Llega el primer resultado, porque nos llevaron todos los resultados juntos. Llega el primer resultado y me vienen a decir a las 6 de la tarde que yo era positivo. ¿Qué te pasó ahí? Y fue la verdad, para mí una sorpresa. Yo no dije en qué momento uno se contagió. O sea, al otro día traen el de mi hija, que era positivo, y al domingo, eso fue el viernes el mío, y el domingo traen el de mi señora, que fue positivo, y a mi hijo le dio negativo, pero el segundo hisopado ya dio positivo. ¿Te dio miedo en algún momento todo lo que empezó a pasar? Mirá, sobre todo por la familia, o sea, uno no sabía lo que podía pasar. Nosotros después, con el tiempo, que decían que a partir del contagio, el 4º o 5º día, se empiezan a manifestar los síntomas, nosotros sacamos la cuenta que donde nos podíamos haber contagiado fue en el avión de regreso. Nosotros estimamos que ahí fue el lugar que nosotros nos contagiamos, pero bueno. Y saliste, o sea, yo me acuerdo que te hice la primera entrevista que me pareció de una gran valentía, porque vos hacés esa publicación en Facebook que recién veíamos, accediste a hablar en la radio, y ahora que te tengo acá te pregunto, digamos, ¿por qué vos decidiste hacerlo público? ¿Por qué lo contaste así? Varios medios evidentemente tenían la noticia del Malbrán, no sé de dónde, cómo fue, pero como que se había filtrado la información de que había alguien del Chaco en tal dirección, en tal lugar, y me empezaron a llegar mensajes de amigos, cierto de esto, cierto de lo otro, Jorge. Yo la verdad estaba en ese momento en una situación que no sabés cómo actuar, no sabés, porque
estaba tan abrumado por las cosas que me pasaban de un momento a otro. Lo hablo con un amigo, un doctor, y le digo, entonces él me dice, ¿y vos qué querés hacer, Jorge? Yo la verdad que yo no tengo problema en decir, porque era como que era mala palabra decir que uno tenía coronavirus, ¿me entendés? Era como quema de bruja, ¿viste? Por recibirnos, Hola, ¿qué tal? Fuiste la enfermera por la que se cerró un barrio, que es el barrio San Marcos, que es el que estamos viendo de acá atrás. ¿Te jode eso, que se diga así? ¿Es un poco así? ¿Cómo lo ves? No me jode porque es lo que pasó, así que bueno, ya está. ¿Te pareció bien que se haya cerrado el barrio? ¿Te pareció bien? No me pareció bien, pero bueno, como era nuevo todo, por ahí se entiende de ese lado, pero no me pareció bien. Está el tema de la fake news, las noticias falsas y eso. Se había dicho que vos te moviste, que vos anduviste de acá para allá y eso no fue así. No fue así porque de entrada, cuando salís de la provincia te hacían firmar una declaración jurada que decía que te tenías que ir y venir de tu casa al trabajo y así que era totalmente falso. Contame un poquito cómo fue. ¿Vos te fuiste a trabajar al Chaco, volviste y ahí tuviste síntomas o cómo fue? No, yo no tuve síntomas. Ajá. Fue un sábado, fui a trabajar, nos hisoparon a todos mis compañeros, a todo el personal. Sí. Y la parte del Ministerio de Salud del Chaco mandó a hisopar a todos. Y bueno, los resultados recién estuvieron el miércoles a la mañana. Así que tampoco nos dijeron, te hacemos el hisopado y quédate en tu casa. ¿Tenés algún recuerdo doloroso, imborrable de ese momento? ¿Algo a lo que siempre, cuando te acordás, volvés a ese momento? Y hubo un par de momentos, pero un par de momentos que sí, porque en un momento justo falleció la mamá de mi papá y estábamos todos encerrados y no pudo despedirse en sí, y aparte mis familiares fueron para hacerle la mínima despedida y sintieron que fueron como discriminados por el tema del barrio, digamos que cerraron todo, que hicieron todo este circo que... ¿Te acordás que también salió eso que te habían agredido, que te habían pegado? Hubo una especie de escrache también en redes sociales, ¿no? Sí, mediante las redes sociales sí, bastante. Gente que no me conoce, ni yo tampoco conozco, así que... Pero la mayoría del barrio me apoyó, así que esa gente no sé quién era, la verdad que no sé. ¿Qué crees vos que nos está dejando este coronavirus? Primero, en ese momento pensábamos que era una cosa de 15, 20 días y ya llevamos 15 meses y no sé cuándo va a terminar. Como mensaje, digo, ¿qué aprendiste vos? ¿Qué crees que nos está dejando de aprendizaje esta pandemia que todavía estamos atravesando? Y por ahí la empatía que tiene cada uno, que la verdad hubo gente que sí me apoyó, que sí tuvo empatía y se puso en mi lugar, y hubo gente que no. Obvio que yo me quedo con la gente que sí, claro. Pero sí, por ahí la miseria que tiene cada uno, sí. Lo que es cada uno como persona te demuestra esto. Nos muestra tal cual. Sí, tal cual son, la verdad que sí. No solo acá, yo no solamente lo viví acá con todo el despelote, sino también en mi trabajo, con lo que te contaban los pacientes, que también el paciente se contagió y también lo discriminaron. ¿Te quedó con algún tema un poquito ahí la sangre en el ojo, con alguna situación para terminar de cerrar? La verdad que sí, es más, ninguno del gobierno se comunicó conmigo ni a través de ningún medio para decirme, mirá, disculpanos, nosotros le hisoparon a no sé cuántas personas en el barrio y ninguno dio positivo. Lo único positivo era mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Yo creo que también en ese momento, haciendo una autocrítica y teniéndote enfrente a vos, los medios, que estábamos aprendiendo a abordar todo esto, sí. También nos equivocamos por ahí con el tema de la dirección, las referencias, había mucha presión también.
te pido disculpas en este momento por ahí algún daño que podíamos haberte hecho en ese momento con la cobertura de la situación. Aprovecho y te pido disculpas. Sí, está bien. No hay Laura, problema. gracias, muchas gracias. No. ¿Te insultaron mucho? Las redes sociales fueron muy críticas. Yo creo que se ve una sociedad, una parte de la sociedad, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que nos está demostrando, lo que muchas veces pasa con esto, muchas noticias falsas. Los primeros 15, 20 días fueron muy duros. Hoy, en definitiva, yo creo que a uno todo este tipo de cosas te afectan mucho, pero también te dan una fortaleza. A nosotros nos dio una fortaleza en el sentido de que... ¿Como familia? Como familia, porque hicimos las cosas bien y nos encontramos también, lo tengo que reconocer, con un Ministerio de Salud acá de Corrientes. Ustedes se recordarán los primeros casos, estaba la policía, estaba vallado, no podía salir nadie del edificio. Pero sí tuvimos una contención nos hicieron en total 5 hisopados. Recién a partir de los 2 últimos te podían dar el alta. Después que nos dieron los 2 negativos tuvimos que estar 10 días más. ¿Aislados? Aislados. No, nosotros estuvimos aislados y cerca de 40 días estuvimos aislados nosotros. Jorge, ¿y hoy cómo es tu relación con esta situación? Porque viste que los recuperados de COVID, algunos están donando plasma, no sé si a vos te llamaron por eso. Mi señora, cuando nosotros estábamos recuperados, empezó a llamar, en ese momento estaba el tema de la donación de plasma, pero todavía como nosotros no sabíamos que acá en Corrientes estaba la posibilidad. Mi señora llama, que no recuerdo en este momento cómo se llama un instituto que estaba en Buenos Aires, qué posibilidad había de la donación de plasma. De Buenos Aires nos dicen que era imposible porque no podían venir ellos hasta allá y tampoco nosotros no tenían para pagar los pasajes o para que nosotros nos traslademos allá. Al otro día nos llama la doctora Carolina Romí, que en Corrientes estaba preparado, que era una de las primeras provincias que tenían, que estaban preparados para el tema de la preparación del plasma. Si nosotros estábamos en condiciones, le dice, mira, mi señora justamente le dice, mire doctora, nosotros estamos queriendo donar plasma. Claro. Y fue así que nos fuimos, nos hicieron el dosaje de anticuerpos y... Donamos. Toda la familia donó plasma para el banco de sangre acá de Corrientes. Mi señora y yo donamos 2 veces. Jorge, me dijiste, nos dejó como positivo la unión, la fortaleza de la familia, que saca me parece que quisiste decir que el coronavirus también sacó lo peor de nosotros como sociedad, porque la verdad que se vio sí, mucha miseria, sobre todo la gente, nos pasó también a nosotros, que nos decían, den los nombres, den las direcciones, cuenten, no tapen, cuando recién arrancó todo esto. Pero para cerrar la pregunta es, ¿fue un mal momento, un trago amargo y ya está superado? ¿O vos creés que te quedó, y uso esta palabra, una secuela más psicológica o más de hábito, más de conducta, o te quedó algo después de haber atravesado esa experiencia en tu vida, digamos, en tu día a día? No, yo me siento, esto te hablo a nivel personal y hablando con mi familia, yo me sentí que salí fortalecido después de todo lo que nos pasó. Porque encontré, bueno, yo soy de Villa Ángela, tengo que decir también que yo soy médico veterinario y estudié 7 años en Corrientes, o sea, tengo muchas relaciones, o con el tema del básquet, que también mucha gente me conoce, pero encontré sobre todo el año pasado, en plena pandemia, un sector de la sociedad de Corrientes que la verdad conocí gente excelente, excelente.
donde nos abrieron las puertas, y yo te tengo que decir, si vos me decías hace 2 años, che, ¿te gustaría venir a vivir a Corrientes? Y yo te hubiera dicho, no, yo estoy bien en Villa Ángeles. Y hoy me siento tan cómodo en Corrientes, me siento tan cómodo con los amigos que conocía de antes, con la gente que conocimos este año pasado y este año que estamos conociendo. La verdad, me siento de primera. La verdad que... después de todo lo que pasó, ¿vendrías a vivir acá, por ejemplo? Sí. No tendría ningún problema en venirme a vivir acá. Y también, a ver, hasta psicólogos me fueron a visitar, no a mí, a mi familia, del Ministerio de Salud. O sea, la verdad que con nosotros, no hablo únicamente a nivel del ministerio, sino hablo a nivel de la sociedad, que después que se aclaró todo, realmente nos sentimos, pero la verdad con un agradecimiento al pueblo de Corrientes. La verdad, te digo, pasaron cosas feas, pero después de eso es como que salió el sol, a ver, para que me entienda lo que te digo. Y hoy nos sentimos tan bien y tan con mucho regocijo estando acá en Corrientes, ¿viste? Así que simplemente agradecer a todos los profesionales que siempre estuvieron a disposición nuestra. Gracias a Dios, fue, como te dije hoy, muy benevolente el coronavirus con nosotros. Y bueno, hoy estamos acá en Corrientes. Jorge, gracias. No, gracias a vos.